Hola amigos, el día de hoy tejeremos un lindo suéter para niña en talla de 5 a 6 años, a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter para niña de 5 a 6 años. Está tejido a 2 agujas y empezaremos a tejer desde el cuello. El tutorial de este suéter lo dividiremos en dos partes. La primera parte, que será este tutorial, será solo la parte del canesú, donde explicaré, como les digo, paso a paso, hilera por hilera, y les enseñaré los aumentos y este lindo diseño, que de todas maneras en otro tutorial lo estaré publicando, el paso a paso de este diseño con 2 diseños más, como para que ustedes puedan variar y hacer este mismo suéter pero con diferente diseño. La segunda parte me concentraré más en lo que es la manga, delanteros y espalda, uniones y acabados. Y si te gusta este lindo suéter, pues no olvides de dejarme todo tu cariño, dejando tus lindos likes, tus lindos me gusta. De esta forma me apoyas y me ayudas muchísimo. Para empezar tejiendo este lindo suéter para niña en talla de 5 a 6 años, se empezará montando los puntos desde el cuello, con 91 puntos y agujas de 4 milímetros, y montaremos los puntos que queden de forma elástica. Y ya sabes, si no sabes montar los puntos de esta forma, aquí en caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver con mayor detenimiento 8 maneras diferentes de montar puntos, y si no me equivoco el número 3 es el que estoy montando o utilizando en este momento, que es de forma elástica. Así que monten los 91 puntos y nos vemos para empezar a tejer el punto elástico. Una vez que tengo los 91 puntos montados, que son del cuello, vamos a tejer unos 3 o 4 centímetros en punto elástico. Aquí yo ya avancé 2 hileras, esta es la hilera 3, estoy avanzando para que ustedes puedan ver mucho mejor. Recuerden que la puntada elástica es cuando queda como una cadena, es derecho, y cuando queda como un bultito es en revés. Yo sé que ya muchos saben tejer muy bien, pero siempre me gusta resaltar o recalcar ciertas cosas, ya que aparte también hay muchas personas principiantes, recién están entrando en este mundo, y aparte en diferentes países el nombre de cada puntada a veces varía, para que no haya confusión y sepan muy bien el nombre que yo utilizo. En este caso elástico, también le llaman pretina, ¿ven? Y es elástico simple. Bien, continúen ustedes tejiendo con esta puntada unos 3 o 4 centímetros según el gusto, y luego continuamos con la explicación. Aquí ya tengo los 3 centímetros en punto elástico y pueden ver cómo se está viendo y la forma que hemos montado, que queda muy elástica. De estos 3 centímetros recuerden mantener los 91 puntos hasta el momento, y vamos a hacer la siguiente distribución: 7 puntos para la guarda, que son al empezar y al terminar. Luego en el delantero tendremos 11 puntos, que será el diseño que vamos a tejer, 2 puntos para la manga, 11 puntos, que igual es para el diseño, 4 puntos, y para la espalda, que tendrá 2 diseños, tiene 21 puntos. Y repetimos: 4 para la manga, 11, 2 puntos para el delantero, 11, y terminamos con 7 puntos de guarda. Ahora quiero explicarles cómo serán los aumentos. Este de aquí es los 91 puntos que hemos montado. Esta es la manga, espalda,
y acá está la guarda. Este es delantero todo. La guarda es de 7 puntos por un lado y 7 por el otro, por lo tanto es de 14 puntos. Y aquí, después de la guarda, están los 11 puntos, que será el diseño. Los aumentos serán, tejemos el diseño y serán aquí los aumentos. Aquí también. En la manga tenemos también el mismo diseño de 11 puntos, ¿verdad? Y se hará antes de empezar aumento y al terminar el diseño. En la espalda habrán 2 diseños y será al empezar aumento y al terminar el diseño de la espalda aumento. La otra manga igual, acá están los 11 aumentos al empezar y al terminar. Bien, ¿cómo se ha distribuido los puntos? Aquí. Este es nuevamente los 91 puntos y he distribuido de esta forma. Por si alguien quiere tejer en talla más grande, sepan cuántos puntos pueden ir aumentando y cómo. Como les dije, aquí este es el delantero, donde ambos delanteros cada lado tiene su diseño, que viene a ser 11 puntos un diseño, 11 puntos el otro diseño. La guarda son 7 puntos y 7 puntos para el otro lado. Por lo tanto, serían 14 puntos ahí. La separación entre este diseño y este tendrán 2 puntos. Luego aquí viene 11. Separación de este diseño con el de la espalda hay 4 puntos. Aquí hay 11, acá hay 10, que son los 21 puntos, ¿verdad? Aquí también hay 4 y aquí hay 11. La suma de todo esto es de 91 puntos, ¿verdad? 11 más 11 más 7 más 7 más 2 más 2 más 11 más 11 más 4 más 4 más 11 más 10, 91 puntos. ¿Qué sucede si ustedes quieren tejer para talla más grande? Obviamente con el mismo grosor que yo estoy haciendo. Pueden aumentar un punto. Los aumentos serían en estas partes. Aquí, aquí, aquí y aquí. Los aumentos de puntos para talla más grande. Por ejemplo, pueden aumentar en vez de 2, que sea 3, 3. Y aquí sería 5, 5. Estarían aumentando 4 puntos más, por lo tanto serían 95 puntos aquí. ¿Quieren más grande? Pues igual. O de repente encuentran un diseño que tenga, en vez de 11 puntos, tiene 15 puntos, pues así harían el diseño acá de 15, 15, 15, 15, 15, 15 y la misma separación que yo estoy poniendo, 2, 2, 4, 4. ¿Sí? Y así más o menos para que se guíen. No sé si estén entendiendo esta explicación, pero para que tengan más o menos una idea. Bien, ahora, el diseño que voy a tejer, donde están los 11 puntos, lo voy a explicar paso a paso, fila por fila, detalladamente en el próximo tutorial. Pero no solo va a ser este diseño, voy a poner 2 más, para que tengan opción a que si no quieren tejerlo con ese diseño o quieren tejer varios suéteres y no quieren repetir el diseño, pues tengan la opción de simplemente cambiar en esta parte de los diseños, tal vez a hermanitas o a primas, para que no todas tengan el mismo diseño, pues cambiarían simplemente aquí donde están los 11 puntos. Y ahora empezamos. La guarda se va a tejer los 7 puntos en punto musgo, que es tejer en derecho, ¿ven?
7 puntos, paso la marca y ahora vienen estos 11 primeros del diseño, que lo voy a explicar, sí lo voy a explicar una parte y un poco rápido para que ustedes se concentren más en el otro tutorial y también lo practiquen antes de empezar a tejer este suéter. Se empieza con un punto en revés, un derecho, lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y termino con un revés. Paso la marca y aquí hacemos un aumento que va a ser muy fácil que girar de esta forma, ¿ven? Y lo coloco en la aguja. El primer aumento. Tejo estos 2 puntos y al terminar otra vez aumento girando de esta forma y lo coloco. Tenemos el segundo aumento. Paso la marca y estos 11 puntos serían nuevamente repetir el mismo diseño que empecé con un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y termino con un revés. Continúo, paso la marca y aquí es el aumento. De la misma forma, giro y coloco el punto. Cada hilera que estamos en la parte de delante se está aumentando 8 puntos. Estos 4 siguientes puntos en derecho, 1, 2, 3, 4 y aquí aumento, aumento. Paso la marca y aquí es 2 diseños en la espalda que vamos a hacerlo juntos. Un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y empezamos desde la hilera punto 1, un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y terminamos en revés. Esos fueron los 11 puntos de la espalda, del diseño de la espalda. Paso la marca y aquí están estos 4 puntos donde hacemos otro aumento. Aumento y tejo estos 4 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4. Aumento. Paso la marca y 11 puntos nuevamente del diseño de la manga que empezamos. Un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y un revés. Paso la marca y otra vez aquí aumento. Aumento, 1, 2 derechos, aquí aumento, paso la marca y los
o últimos 11 puntos del delantero, que es el diseño, que repetimos: un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y termino un revés. Y los 7 últimos puntos, que es en punto musgo. Termino el punto, la guarda. Y aquí me estoy olvidando, vamos a hacer el primer ojal. Y sería aquí, he tejido 3 puntos en derecho, voy a hacer una lazada, 2 puntos juntos al derecho y 2 derechos. La hilera 2, que es la hilera de atrás, bien, la guarda en derecho, 1, 2, 3. Recuerdan que hicimos el ojal, que fue una lazada, lo tejemos igual en derecho. Lazada porque va a ser un botón pequeño, ¿sí? Si van a hacer más grande, pues hagan con disminución. Paso la marca y vamos a tejer según lo que nos corresponda. Por ejemplo, en estos 11 puntos que son del diseño, tejeremos de la siguiente forma: un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4, un derecho, 4 revés, 2, 3, 4 y un derecho. Paso la marca y el resto de puntos siempre va a ser en revés por la parte de atrás, ¿sí? Ven, estos puntos de aquí, que son 4, es todo en revés, donde hemos hecho los aumentos. Paso y otra vez tengo aquí los 11 puntos del diseño, que ven, se teje tal como se encuentra. Cuatro revés, un derecho, 4 revés, un derecho, paso la marca y ahora hay 6 puntos en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso la marca y vienen los 21 puntos del diseño de la espalda. Y sería igual, tal como se encuentra. Un derecho, 4 revés. 1, 2, 3, 4. Un derecho, 4 revés. 1, 2, 3, 4. Un derecho, 4 revés. 1, 2, 3, 4. Un derecho, 4 revés. Un derecho. Paso la marca y los 6 puntos donde se hizo el aumento, todo en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso la marca y otra vez un derecho, 4 revés. Un derecho, 4 revés. Un derecho. Cuatro revés,
paso la marca y los últimos 11 puntos del diseño por la parte de atrás. Un derecho, 1, 2, 3, 4 revés, un derecho, 4 revés, 2, 3, 4, un derecho y la guarda los 7 puntos en derecho o en punto musgo. ¿Ven? Aún no se nota muy bien el diseño, obviamente. Ahora nos toca la hilera 3 y nuevamente empezamos con la guarda, los 7 puntos en musgo. Paso la marca y acá están estos 11 puntos donde continuamos con el diseño, que sería repetir igual como hemos hecho este último. Un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y un revés. Paso la marca y antes eran 2 puntos aquí, ahora hay 4, pero como vamos a continuar haciendo aumentos aquí, va a ir creciendo. Entonces otra vez aumento y tejo estos 4 en derecho. 1, 2, 3, 4, aumento, paso la marca y los 11 puntos con el diseño que se repite. Un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho, un revés. Paso la marca, ven, anteriormente era 4, ahora hay 6 y seguimos aumentando. Un aumento, tejemos los 4 puntos en derecho, los 6 puntos en derecho, aumento, paso la marca y los 21 puntos de la espalda, el diseño que repetimos. Un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y revés. Pasamos la marca y otra vez aumento y tejo los 6 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumento, paso la marca y otra vez el diseño. Un revés, un derecho, lazada, un derecho, 2 puntos juntos, revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho, revés, paso la marca, hago un aumento y 4 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, aumento,
paso la marca y repetimos un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y termino con un revés y los 7 últimos puntos de la guarda. Volteo y nos toca la hilera 4. Empezamos nuevamente con los primeros 7 puntos de la guarda. 4, 5, 6, 7. Paso la marca y igual como en la hilera anterior que tejimos por la parte de atrás, un derecho, 4 revés. 1, 2, 3, 4, un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4, un derecho, paso la marca y donde se hicieron los aumentos es en revés. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, paso la marca y otra vez un derecho, 4 revés, un derecho, 4 revés, un derecho y donde se hicieron los aumentos en revés. Ustedes continúan esta hilera 4, ¿ven? Donde se hicieron los aumentos o tejen tal como se encuentra el tejido, que es más fácil, ¿ven? Acá en revés y aquí es el diseño como hemos estado haciendo. Nos vemos en la hilera 5. Ahora nos toca la hilera 5, ya tejí los 7 puntos de la guarda y empezamos con los 11 puntos del diseño en la hilera 5. Empezamos con un punto en revés, 2 derechos, 1, 2, 2 puntos juntos, una lazada, un revés, una lazada, disminución simple, 2 derechos y un revés. Paso la marca y recuerden, aquí viene el aumento, donde aumentamos y ahora aquí hay 6 puntos que en total van a ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Ahí estamos. Paso la marca y otra vez el diseño. Un revés, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un revés, una lazada, disminución simple y 2 derechos y un revés. Paso la marca y otra vez aquí los aumentos, así ven, poco a poco ha ido aumentando. Giro y tejemos estos 8 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento y pasamos la marca. Y aquí otra vez los 2 diseños de la espalda, un revés, 2 derechos, 2 puntos juntos,
una lazada, un revés, una lazada, disminución simple, 2 derechos, un revés, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un revés, una lazada, disminución simple, 2 derechos y un revés. Paso la marca y otra vez el aumento. 8 en derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento. Siempre hay que estar atentos de dónde toca el aumento. Y otra vez el diseño. Un revés, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un revés, una lazada, disminución simple, 2 derechos, un revés. Paso la marca y aumento nuevamente. Aumento y tejo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aumento, paso la marca y otra vez. Un revés, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un revés, una lazada, disminución simple, 2 derechos, un revés y los 7 puntos de la guarda. Hilera 6, y esta es la última vez que explico por la parte de atrás. Recuerden que es tejer tal como se encuentra y simplemente volver a repetir aquí, que sería un derecho cuando es el diseño, 4 revés, un derecho, 4 revés y un derecho. Y donde están los aumentos es tejer en revés. Bien, esta es la última vez que estoy explicando la parte de atrás, porque todo el suéter se va a tejer de esta misma forma por el lado de atrás. Ahora continúen tejiendo esta hilera y nos vemos en la siguiente, en la hilera 7. Así poco a poco ya se está empezando a ver este lindo diseño. Bien, nosotros hemos empezado con 91 puntos y cada vez que estamos en la parte de adelante del tejido estamos aumentando 8 puntos. Por lo tanto, si ya hemos aumentado 3 veces, serían 24 puntos que se ha aumentado y debemos de tener 115 puntos. Ahora nos toca la hilera 7. Tejo los 7 primeros puntos de la guarda. Y empezamos con un revés, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, un revés. Paso la marca y aquí otra vez los aumentos. Giramos 1 y tejemos estos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento aquí. Paso la marca y nuevamente el diseño. Un revés, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, revés, un derecho, lazada, disminución simple,
un derecho, un revés, paso la marca y otra vez el aumento. Ya se están dando cuenta, ¿verdad?, dónde estamos haciendo los aumentos. Aumento y 10 puntos en derecho. 1, tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. 10 y aumento. Paso la marca y otra vez el diseño. Revés, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, un revés, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, revés, paso la marca y aumento. Diez derechos, un aumento, paso la marca, un revés, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, un revés, paso la marca y aumento. Ocho derechos, aumento, paso la marca, un revés, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, un revés y los 7 últimos puntos de guarda. La parte de atrás, la hilera 8, ustedes ya saben, continúen tejiéndolo igual y nos vemos en la hilera 9. Fíjense lo bonito que ya empieza a verse, ¿ven? Ahora continuamos con la hilera número 9, que es la última que explico porque ya sería repetir desde la hilera 1 los patrones, los diseños de aquí. La parte de los aumentos, ustedes ya saben que siempre es en este lado y acá, ¿no? En este triangulito, después de los diseños, ¿ven? Acá también ya son los diseños, los aumentos, así ya se pueden ir guiando donde fueron, ¿ven? Donde no hay diseño son los aumentos, ¿ven? Bien, ahora sí pasamos con la hilera 9. Un revés, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, un revés, 2 derechos, una lazada, disminución simple y un revés. Otra vez los aumentos, ¿ven? Aquí un aumento, tejemos 2, 4, 6, 8, 10 puntos en derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el aumento. Pasamos y otra vez un revés, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos, un revés, 2 derechos, lazada, disminución
simple, un revés. Paso la marca, aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos en derecho, aumento, paso la marca, un revés, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, un revés, 2 derechos, una lazada, disminución simple, un revés, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, un revés, 2 derechos, lazada, disminución simple, un revés. Pasamos la marca, aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 derechos, una lazada, un aumento, paso la marca y repetimos un revés, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, un revés, 2 derechos, lazada, disminución simple, un revés, pasamos la marca, aumento, 10 puntos en derecho, aumento, paso la marca, un revés, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, un revés, 2 derechos, una lazada, disminución simple, un revés y los 7 puntos de la guarda. La hilera de atrás lo tejen, ya ustedes saben cómo, y nos vemos en la siguiente hilera para que vean cómo va a ir quedando ya el diseño. Van a continuar haciendo los aumentos. ¿Hasta cuánto? Hasta la medida o la talla que ustedes estén buscando. Aquí les voy a dejar qué tanto tienen que tejer para llegar hasta la sisa para la talla o la edad que están buscando. En este caso, como voy a tejer de 5 a 6 años, necesitaremos 17 centímetros, por lo que tejeré repitiendo, haciendo los aumentos hasta tener los 17 centímetros. Fíjense todo lo que he avanzado, qué bonito se ve, y tal como les he indicado, he tejido 17 centímetros. Podemos aquí medir y tenemos desde que hemos empezado hasta aquí 17 centímetros. A mí estos 17 centímetros equivalen a 251 puntos en total, ¿sí? Si ustedes están buscando para talla más grande, obviamente continuarían haciendo los aumentos de la misma forma. Y los aumentos podemos notar dónde fueron. ¿Ven? Aquí, esta es la guarda, el diseño de 11 puntos, y aquí un aumento aquí, otro aquí, acá está el diseño, que esta es la manga, aumento aquí, luego la espalda, que tiene 2 diseños, y se vuelve a repetir, ¿ven? Aumento, aumento, luego la manga, aumento, aumento, y el delantero. No puedo ampliarlo un poco más porque mis agujas no me lo permiten, pero una vez que separemos los puntos van a poder ver mucho mejor.
Igual, si están buscando para talla más chica, según la cantidad de centímetros de cuello sisa que les estoy dejando, van a tejer y obviamente variará la cantidad de puntos que van a tener. Al igual que si tejen con lana y aguja más gruesa, crecerá mucho más rápido y tendrán menos puntos. Eso variará mucho, ¿sí? Lo importante es que se guíen la cantidad de centímetros del cuello a la sisa. Ahora, ¿cómo hacemos la distribución de manga, delantero y espalda? Va a ser muy sencillo. Aquí ustedes se van a poder guiar. Acá tenemos el diseño del delantero, el diseño de la manga. En mi caso, como tengo 251 puntos, en esta parte tengo 42 puntos. La mitad es 21, la mitad, y la mitad es 21. Por eso le he puesto esta marca aquí. De la misma forma, la siguiente, el diseño de manga con espalda. Aquí tengo 44 puntos y sería la mitad. Y volvemos igual aquí, espalda y manga, tengo 42, la mitad sería 21. Y esa sería la distribución. Aquí también haríamos, acá es 44 también. La otra de espalda y manga igual es 44 puntos, la mitad 22. Y el otro lado igual, entre manga y delantero tengo 42 puntos, la mitad sería 21. Depende de la cantidad de puntos que ustedes tengan en la parte de los aumentos, será la mitad. De esa forma van a poder diferenciarla. Lo siguiente también que quiero mostrarles, no se olviden de hacer los ojales. Pueden ver que yo ya hice 3 de la misma forma como les enseñé, 1, 2 y 3, y la distancia será la distancia que ustedes decidan. En mi caso voy a medir, tengo 5 centímetros entre ojal y ojal, que viene a ser 10 hileras, que viene a ser 20 hileras entre ojal y ojal, ¿sí? Para que tengan una idea. Ya si ustedes quieren más junto o más separado, queda a gusto de cada uno. Hasta aquí es la primera parte. Va a haber una segunda parte donde tejeremos y les mostraré cómo vamos a unir delantero y espalda y también tejer las mangas y la costura. ¿Quieres ver la segunda parte? Pues no te olvides de dejar tu like en este tutorial y marcar la campana de notificaciones, que eso es muy importante porque les avisa cada vez que suba un video nuevo. Y espero que te haya gustado la primera parte de este lindo suéter para niña en talla de 5 a 6 años. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cuando suba la segunda parte. Bye bye.